Saludos y bendiciones, amados. Qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí, mi esposita Ana Lucía y yo, saludándoles. Bendiciones. Estamos cerca de sus corazones y gracias a Dios por las redes sociales que en este momento nos permite llegar hasta ustedes, allí a los hermanos centroamericanos, a los hermanos de Panamá, de México, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa. Nos complace un abrazo a la distancia, un abrazo, pero un abrazo con ósculo santo. Les amamos en el nombre de Jesucristo. Así es, ayer tuvimos un pequeñito percance y no pudimos estar con ustedes, cierto. Pero ahora sí, gracias. Pedimos disculpas, ¿verdad? Dios nos da, el Señor nos da la oportunidad de compartir algo muy tremendo en esta, bueno, tarde para nosotros, para los centroamericanos, para otros ya será tarde-noche y en algunos en la mañana. Sí, pues son aquí las 5. Exacto. Allá en Argentina creo que son las 9. Así ¿verdad? es. Por esos lados de Brasil, en Europa son las... medianoche, yo creo, por ahí camina. Sí. Y hemos, amados hermanos, de verdad que para nosotros es un cálido refrigerio el poder tener este contacto con ustedes que nos da nuestro amado Dios. Amén. Y hemos estado compartiendo sobre las diferentes llaves que nos preparan, que nos capacitan. ¿Qué hiciste la llave que hemos hemos estado creo usando? que la dejé en la iglesia, como vamos para allá y para acá, para que no se nos olviden las llaves. Usted sabe que el Señor le decía a Israel, pongan la palabra sobre sus frentes, sobre sus ojos, para que no se les olvide. Entonces, de ahí uno anda ministrándonos aquí nosotros también, que lo necesitamos tanto. Y dejé la llave en la iglesia. Bueno, pero seguimos hablando de llaves. Exacto. Pero hay una llave de la que queremos hablar hoy también. Y ojalá, amados, que ustedes se animen a ponerlas en práctica en sus vidas. Para nosotros ha sido lo que nos sostiene contra el turbión, contra la tormenta, contra lo que el enemigo levanta, la llave de la fe, la llave de la determinación, la llave del dominio propio, del control emocional, la llave del poder vernos como Dios nos ve y hablar de nosotros como Dios habla de nosotros. Exacto. Eso la llave de la perseverancia. Así es, la permanencia. La llave de la permanencia, la llave de la fe también. Exacto. Vimos. ¿Qué más? Es que son un montón de llaves ya. De las llaves del reino, llaves del reino. Pero hoy tenemos que hablar de una llave que habla Oseas, que dice, mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Y en Isaías dice, mi pueblo. No dice los inconversos. No dice el mundo. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, porque nos falta revelación. Y queremos, aprovechando que estamos en estos días festivos, queremos compartirles algo de revelación muy impresionante que habla el Evangelio de Lucas, que tiene que ver con el Señor Jesús, nuestro amado Mesías, el amado Dios y Señor, al que el Padre ama, al que el Espíritu Santo ama y al que nosotros amamos. A Jesús, el que está entronizado a la derecha del Padre después de su resurrección. Pero queremos hablarle algo del nacimiento con respecto a él. Y la palabra en Lucas, amor, ahora sí, vamos a pedirle a mi amorcito que aquí vamos, como decimos aquí en Costa Rica, a jugárnosla. Yo voy a servir de camarógrafo. Más o menos. Vos expongas mejor para concentrarme yo en lo que es cámaras. Pero, ¿sabes una cosa? Hablando de eso, de esta llave, porque es una llave de revelación. Así es. Es una llave como cuando se revelaban las fotos antes, que se tomaban en un rollo y se llevaba a revelar. Exacto. Hoy usted va a recibir una llave de revelación, porque mi esposa decía, estamos en estos días festivos, son los días de tiempos de Navidad. Así es. Pero entendemos qué pasó, cómo fue el advenimiento del Hijo de Dios y cuáles fueron las señales que se dieron. No podríamos hablar de todo esto, pero lo poco que podamos compartir con ustedes hoy es poderoso. Será una llave de revelación. Llame a su vecino, llame a su hermano, llámelo por teléfono, dígale, conéctese ahí con Dios TV a través de los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco. Amén. Aquí desde Costa Rica, porque usted va a recibir una
revelación, una llave Bueno, de revelación. todo ha sido revelación. Sí. Porque, amados, Estoy buscando la llave. siempre tendrás gente en contra, gente que te envidia, situaciones difíciles. Mi amor, ¿estás creciendo? Yo me encogí, una de dos. No estoy creciendo todavía. Bueno, qué dicha. Creciendo. Pero, amados, con esas llaves, miren, no hay nada que lo mueva de la roca que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y volviendo a lo que queremos compartirles hoy, que tiene que ver con estos días, dice que cuando María da luz, vamos a ver, en Lucas capítulo 2, dice, vamos a ver, dice, y dio a luz, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento del Señor Jesucristo, de María, para dar a luz al Señor Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Así dice la traducción Reina Valera. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí hay algo muy lindo para compartir, pero vamos a lo que Dios puso en nuestro corazón hoy. Luego, la palabra comparte que el ángel se aparece a los pastores. Oiga, esto no es historia de Navidad, esto es revelación. El ángel se aparece a los pastores y les dice, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido a ustedes. Y a mí. No dice nos. Usted y a nosotros. Exacto, os ha nacido. Y esto será la señal. Esta será la señal. Oiga, mi amado y precioso hermano y hermana. Y esta será la señal. Y no se me maree con este camarógrafo. Sí, usted ahí va a disculparnos por el movimiento acá, ¿verdad? Esto os servirá, dijo el ángel, esto os servirá de señal. Lucas 2:12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pañales dice la versión Reina Valera. El ángel, ¿por qué? ¿Por qué dijo el ángel, hallaréis al niño sentado, envuelto en pañales? ¿Por qué la Biblia registra, verdad, mi amor, que María dice que nace el niño, da luz y lo envuelve en pañales? ¿No se envuelve a todos los niños en pañales cuando nacen? ¿Verdad, mi amor? Sí. Yo voy a estar más que... en la cámara. Ustedes saben que nosotros los hombres somos como para hacer una cosa y terminarla, por lo menos yo. Ustedes las mujeres son más versátiles en esto. Pueden hacer una y dos y tres veces. Sí, eso sí es cierto. 3 cosas a la vez. Por eso cocinamos, mientras estamos cocinando, estamos con ropa en la lavadora. Y pueden atender el teléfono. Estamos con ropa en la lavadora, estamos hablando por teléfono. Nosotros los hombres somos un poco... Bueno, bendecidos. Sin ustedes no podemos nosotras caminar. Entonces, ¿por qué la Biblia registra que lo envolvió en pañales? ¿Por qué el ángel dice, esa será la señal? No, el ángel no dijo, la señal será un resplandor en la cabeza. No, la señal será que hallaréis al niño envuelto en pañales. Entonces, esa es la traducción que tenemos. Te voy a enseñar por lo que dice envuelto en pañales. Estos eran los pañales en que iban a envolver al Señor. Vea usted, fajas. No eran, hermanos, pañales como los que usan hoy los bebés. Los Pampers. No era este tipo de pañales. No eran Pampers. No eran Pampers. Entonces, amados hermanos, la señal era esa. ¿Por qué razón? Porque Jesús iba a ser, primero, venía en su humillación al tomar cuerpo humano, venía bajo toda la sujeción del Padre.
Ahora, mi amor, vas a tomar, tenemos un bebé aquí. Un bebé muñeco. ¿Qué quieres que te tome el bebé? Entonces, vean ustedes cómo era que tuvieron que envolver al Señor Jesús En pañales. Por eso decía que lo hallarán envuelto en pañales. Tenía que ser envuelto de esta manera. Están viendo ahí bien. Espero que lo puedan ver porque no sé si ustedes me dicen si tengo que despedir a este camarógrafo. Qué bárbaro. Esto lo hicimos hace muchos años en el programa, nuestro programa en Enlace, pero con un bebé vivo. Entonces tenía que ser envuelto en este tipo de pañales, amados hermanos. Todo tenía que estar envuelto en pañales. Pañales. No eran Pampers. Para los que nos están sintonizando en este momento, no eran Pampers. Tenía que ser envuelto en pañales, que eran tiras de más o menos 10 metros, que amarraban al bebé de esta manera, véanlos, amarraban al bebé. Por eso en Lucas 2:12 el ángel dijo, y esta será la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Jesús era el cordero que iba a ser inmolado. Iba a ser nuestro sumo sacerdote también. Entonces, amado hermano y hermana, vea qué tremendo. Así tenía que estar el Señor, y desde la cabecita. Desde aquí, solo que yo no se los puse desde la cabeza. Pero tenía que quedar totalmente envuelto en pañales, en fajas. Y el respaldo de esto, antes de hacerle esto, hermano, se me olvidó un detalle muy importante. Lo frotaban con sal. Porque, que mi hermano no me deje sin cabeza. A ver. Porque Jesús era el sacrificio que iba a hacer, el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. Y en Levítico 2:13 estaba en la ley de Moisés que decía, sazonarás con sal todo sacrificio. Y Jesús era el bebé que creciendo iba a ser sacrificado. Era el sacrificio que el Padre Dios ponía por la humanidad. Entonces, antes de envolverlo en pañales, repito, lo salaban, le frotaban sal. Después de la sal, que era bien frotado para cumplir todo lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento no ha sido, ¿cómo dice? Abolido. Ay, mi amor, habla por lo menos para que te oiga. Bueno, un paréntesis ahí. Si usted está viendo nuestro programa en este momento, llámese a sus amigos, llámese a sus vecinos, llámese a sus seres queridos y dígales, vean lo que están hablando los pastores Orozco por internet, y hágale ustedes el favor para que ellos participen. Exacto. Y puedan recibir la bendición y la revelación de esta palabra. Amén. Esto no es la palabra hablada solamente, es la palabra expuesta, la palabra llevada con ayudas visuales, que usted lo va a entender muy bien. Así es que hágale ese favor a sus seres queridos o amigos. Amén. Y llámelos para luego compartir usted el video con ellos. Pero Así es. sigamos con esta llave de revelación. Porque, amados, el nacimiento de Jesús no fue... ¿Cuántos niños nacerían en esa época? ¿Me estás dejando sin cabeza, mi amor? No. ¿Cuántos niños nacerían en esa noche, en esas horas? ¿Cuántos niños nacen el mismo día, una misma hora en un hospital? Miles. Pero el ángel dijo, la señal a los pastores, para que lo encuentren, la señal es Lucas 2:12. Que lo hallaréis envuelto en fajas. La versión original es envuelto en fajas. Eran estas fajas.
Cuando los pastores se dieron a la búsqueda de ese niño Dios, tenían que encontrarlo así, envuelto en fajas. Pero repito, antes de eso, amados hermanos, tenían que haberlo frotado con sal. Tenían luego de la sal, se la quitaban con agua corriente. Lógicamente no lo podían dejar frotado con sal, cumpliendo la palabra de Levítico 2:13, que dice: sazonarás con sal todo sacrificio. Jesús iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Jesús era el Cordero de Dios. En Levítico se sazonaba con sal todos los corderos que se ponían delante de Dios. Aparte de eso, lo frotaban después de quitar la sal, lo frotaban con aceite y luego lo fajaban, lo envolvían en fajas. Esto está hablando que el Cordero de Dios venía como hombre y como Dios, porque no dejó de ser Dios, venía bajo la sujeción primero de sus padres terrenales, pero por sobre todo venía bajo sujeción al Padre, a su Dios. Padre Dios. Por eso era la señal. Oiga, pueblo de Dios, la Navidad no es un cuento nada más muy bonito y luces, qué bonitas las luces y todo, los regalos y todo. Pero la señal del ángel, repito, María tiene al bebé y lo envuelve en pañales, en fajas. No eran pampers. No eran pampers como este que se venden por acá. Lo envolvió como acabo de hacer yo con este muñeco. En fajas. Lo envolvió en fajas. Antes de envolverlo en fajas, le puso sal para cumplir la palabra de Levítico 2:13. En Marcos 9:49, el evangelista dice: todo sacrificio será salado con sal. Jesús iba a hacer el sacrificio que Dios el Padre iba a poner a favor suyo y mío en la cruz del Calvario. Todo sacrificio será salado con sal. María lo envuelve y vea lo que dice Ezequiel 16:4. Voy a leerle Ezequiel, si querés le haces una exactamente. En Ezequiel 16:4, amado hermano, el Señor le dice a Israel, le dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Esto es una súper enseñanza. No fue cortado tu ombligo. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, perdón, ni envuelta en fajas, como fue envuelto Jesús. Repito para los que nos están, ay Santo Espíritu, para los que nos están sintonizando hasta ahora, no es el bebé con una patica levantada y con pampers, como se presenta. No, María lo envolvió desde la cabeza con fajas. ¿Dónde está el principio y el final de esto? Vea qué tremendo, aquí. Para los que nos están sintonizando, estas son las fajas. No eran pañales, envuelto en fajas. Jesús venía a hacer la voluntad del Padre, aunque era Dios. El Padre, Yeshua y el Espíritu Santo son uno solo. Sin embargo, por usted y por mí, Él decidió someterse a la humillación más tremenda. Siendo Dios, nacer en carne, y tener que pasar por este humillante proceso. Porque aparte de eso, amados hermanos, esto impedía que el niño fuera a tener desperfectos físicos.
En algunas partes tengo entendido que en Perú o en Bolivia o en Ecuador, en algunos de estos países, la bella población indígena que ustedes tienen, creo que pasan por este proceso a los bebés. Hace muchos años aquí en Costa Rica, las abuelitas envolvían hacia los bebés para que no fueran jorobados, decían. Pues Dios el Padre mandó a María y al ángel diciendo, esa será la señal. Estará haciendo mi voluntad, estará envuelto en fajas, estará envuelto en fajas. Esa es la señal, pastores, para que ustedes sepan que Él es el Salvador, que os ha nacido un Salvador. Y Jesús fue envuelto en fajas. Hermanos, y también esta es la llave de la revelación. Hay una revelación tremenda con lo del pesebre. Porque, voy a decirlo así, no fue exactamente un pesebre como nos dice la tradición, donde habían vacas, donde habían bueyes. No, la ley judía, María era judía, José era judío, prohibía la ley judía, las leyes de pureza para la mujer, prohibía que una parturienta a la hora de dar a luz estuviera entre animales, jamás. Así es que ahí se los dejo y de hoy en un año seguro hablamos de eso. Pero, amados hermanos, esto fue el ser Jesús envuelto en fajas. Venía sujeto a obedecer la voluntad de Dios. Él lo dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Y qué enseñanza tiene esto para nosotros? Lo que el Señor en Ezequiel le dice a Israel. En tu nacimiento no fue cortado tu ombligo. No fuiste lavada con aguas. No fuiste envuelto en fajas. ¿Sabe qué significa? Y Jesús pasó por esto, amados hermanos. Que nosotros como cristianos muchas veces no permitimos el ser sujetos a la palabra de Dios, el obedecer. Jesús venía a hacer la voluntad del Padre, siendo el eterno Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Fue envuelto en fajas. O sea que Él estaría sometido totalmente a la voluntad del Padre. No caminaría con independencia. Exacto. Siendo Dios y siendo hombre, aprendió obediencia. ¿Qué era? ¿Que había sido desobediente? No. Aprehendió. Eso está con H. Intercalada. Aprehendió obediencia. ¿Sabe qué significa aprehender? Abrazar la obediencia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros como pueblo de Dios abrazar la obediencia a la palabra? Por lo general no nos gustan las fajas, no nos gusta que nos enseñen, que nos exhorten, no queremos las fajas. Y Jesús las tuvo que recibir. Hallaréis al niño envuelto en fajas. Nosotros, dice que por Jesús, por lo que padeció, aprehendió, con H intercalada, obediencia. Él nos dio el ejemplo desde bebé. Correcto. Se le cortó el cordón umbilical, la placenta quedó por ahí, no sé a dónde. Pero nosotros a veces, amados hermanos, no dejamos nuestro cordón umbilical del mundo. Seguimos conectados con el cordón umbilical de lo que no agrada a Dios, de la desobediencia, del mal genio, de las emociones tóxicas. No, yo no soy así. Jesús desde sus horas de nacido fue lo primero que hizo María. El envolverlo en fajas, amados hermanos. Y yo voy a hacer un poquito aquí una maroma, como decimos, porque quedaba así desde su cabeza. Él fue envuelto en fajas, la señal del ángel. Pastores, les anuncio que hoy os ha nacido. El ángel no dijo, vengo a decirles que hoy nació. No, os ha nacido para ustedes. Para ustedes os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta es la señal. Hallaréis al niño envuelto en fajas. La traducción no es pañales, es fajas. Tenía que pasar así
Señoras y señores, 40 días. ¿Y cómo hacía popó? ¿Y cómo hacía pipí? Eran unas telas especiales y aún así cada día era lavado y de nuevo envuelto. ¿Saben también qué, amados hermanos? Que él iba a ser sumo sacerdote y hoy en día es mi sumo sacerdote a la diestra de Dios. Y los sumos sacerdotes no podían tener defectos físicos. Jesús pasó por todo el proceso de obediencia. Jesús dice, por ellos me santifico. ¿Necesitaba Jesús santidad? Por supuesto que no, era Dios, nunca pecó. Pero dice, por ellos me santifico. ¿Qué significa eso? Que debemos de dar un testimonio de fruto de haber nacido de nuevo, de fruto de haberlo conocido. Así es que esta es la revelación y mucha más de lo que es el nacimiento del Rey de Reyes, de Jesús, nuestro precioso, hoy en día es nuestro Salvador, pero Él quiere que avancemos en el conocimiento de Él. Y hoy en día Él es nuestro sumo sacerdote. Dijo el ángel, hallaréis al niño envuelto en fajas. Esa es la traducción correcta. Si tenés algo que agregar para despedirnos, ¿qué les parece, hermanos? Mándenos a decir de qué parte nos escribe, mándenos sus comentarios. Si quiere que toquemos alguna verdad en especial, lo vamos a hacer. Y no se olviden de nuestro programa a través de enlace, los martes y jueves a las 10 de la noche. Y también, amados hermanos, dijimos que Fabián, nuestro hijo, hizo esto para que usted lo regale, es súper barato. Está en todas las plataformas de internet. Estamos teniendo problemas ahí con el internet. Pero qué hermosa enseñanza. Como la señal del Hijo del Dios viviente. Amén. En su nacimiento. No sería un nacimiento común y corriente. Sería anunciado por los ángeles y tendría una señal. Estaría envuelto en fajas. En fajas. ¿Qué significa? Que venía a ser la voluntad de Dios. Hablando de sujeción, hablando de obediencia, que hablando iba de sometimiento. A obedecer la voz de Dios. Hablando de sometimiento a Dios, hablando de sometido totalmente a la voluntad del Padre. ¿Ah? Esa es la enseñanza, amor. Y enseñanza para nosotros, porque nosotros debemos de preguntarnos si realmente aceptamos las fajas, la voluntad de Dios. Aceptamos la voluntad de Dios. El estar envueltos, uy mi amor, te tropezaste. Sí, el estar envueltos en fajas. Ustedes me dicen al final si despido a este camarógrafo o lo dejamos, ¿verdad? Porque ha tenido que estar aquí. Les decía, amados hermanos, que mi hijo Fabián hizo él es un adorador impresionante. Hermanos, muchos lo conocen, pero hizo esto para recordar todas estas cosas. Y están todas las plataformas de internet. Adquiéralo y bendiga a alguien. Amor. Bueno, yo creo que será hasta mañana, si Dios mediante. Y no se olvide, la enseñanza no es conocer que el Señor, que la señal del Hijo del Dios viviente sería envuelto en faja solamente. Es entender y comprender que Dios nos está hablando a nosotros, a usted y a mí. Exacto. Si estamos dispuestos a vivir bajo sujeción, a vivir en obediencia a la voluntad de Dios, si estamos dispuestos a someternos a lo que Dios nos indique, a dejar nuestros derechos, a dejar nuestra independencia, si estamos dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Ciertamente es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y Jesús pasó este proceso, amados. Él pudo haber dicho no. Era hombre, pero era Dios. Pero Él se despojó, se anonadó a sí mismo, dejando de ser semejante a Dios. O sea, Él renunció a sus poderes divinos. Renunció a eso. Cuando estuvo en Mateo 4:4, cuando el enemigo llegó a tentarlo, el diablo le dijo, todo esto te daré porque a mí, le dijo Satanás, ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán. Si postrado me adorares. Y Jesús siempre respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso es que hemos enseñado sobre el poder de la palabra hablada. Bueno, amados, amor, te
Te luce tener un bebé en la... Ay, sí, pero ya los tengo brazos. uno grandote y tengo un nieto, y preciosos ambos dos. Así es que no se olviden, amados, de nuestro programa por enlace, martes 10 de la noche. Estamos presentando en esto, bueno, hoy es martes, para los que nos ven, hoy es martes. Creo que estamos viendo algo de las constelaciones. ¿Cómo supieron los reyes Ajá. de la estrella? ¿Qué pasó? ¿Qué era la estrella? Véalo, martes y jueves, las constelaciones a través de enlace a las 10 de la noche. Y lunes, miércoles y viernes y sábado a medianoche para los hermanos de Europa. Y solamente Un abrazo, para reflexionar de nuevo, preguntémonos si tenemos la disposición como la tuvo el Señor Jesús para hacer la voluntad del Padre. Preguntémonos Amén. qué tan dispuestos estamos nosotros De ser envuelto en fajas. para llegar allí día a día. Qué tan dispuestos estamos para decirle, Señor, me someto, me humillo, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Porque estamos cerrando un año y viene un Vamos a año nuevo iniciar otro. y se necesitan cambios en nuestras vidas. Así es, Cambios. así cambios. es, así es. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un Ha abrazote. sido un tremendo gozo. Y Dios les bendiga. Les se- bendecimos, les se bendecimos. despide mi les esposita. bendecimos, les bendecimos, Se les despide aquí bendecimos. El muñequito la ya les estrella. digo, tenemos un programa, tal vez se los presentemos a ustedes un día, que lo hicimos con un bebé, hijo de uno de nuestros pastores, y hoy es un siervito del Señor. Él se llama Esdras. Así Esdras es. Stewart. Bendiciones. Bye bye. Bendiciones. Ah, Gracias a Dios por el camarógrafo les amamos precioso y nos que quedamos cortísimos. tenemos. Bendiciones.